Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, cuestión 83. Suma teológica, parte primera. Libre albedrío. Este es el tema de hoy, el libre albedrío. Vamos a descubrir si el hombre efectivamente tiene o no tiene libre albedrío. Vamos a ver si el libre albedrío es o no es una potencia. Y si el libre albedrío es o no una potencia apetitiva. Y finalmente vamos a ver qué relación tiene el libre albedrío con la voluntad, si es que la tiene. Nosotros ya habíamos visto anteriormente el tema de la voluntad en la cuestión 82, es decir, en una cuestión previa a esta. Describimos la libertad, está en el podcast, usted lo puede ver en la lista de videos de YouTube. Y tenemos ahora el libre albedrío. Son cosas diferentes, son cosas distintas. Vamos a verlo en lo que sigue. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. El hombre, ¿tiene o no tiene libre albedrío? Hay objeciones por las que parece que el hombre no tiene libre albedrío. En primer lugar, todo el que tiene libre albedrío hace lo que quiere. Pero el hombre no hace lo que quiere, pues ya se dice en Romanos 7:19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. En segundo lugar, en quien sea que tiene libre albedrío, está querer y no querer, actuar y no actuar. Pero esto no es propio del hombre, porque se dice en Romanos 9:16, el querer no es del que quiere, ni del que corre el correr. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. En tercer lugar, como se dice en el primer libro de la Metafísica de Aristóteles, libre es lo autónomo. Por lo tanto, lo que es movido por otro no es libre. Pero Dios mueve la voluntad, pues se dice en Proverbios 21:1, el corazón del rey está en manos de Dios, y Él lo dirige a donde le place. Y en Filipenses 2:13, Dios es el que obra en nosotros el querer y el hacer. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. En cuarto lugar, quien tiene libre albedrío es dueño de sus actos, pero el hombre no es dueño de sus actos, porque como se dice en Jeremías 10:23, no está en manos del hombre trazarse caminos, ni en sus manos dirigir sus pasos. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. Y finalmente, como dice Aristóteles en el libro tercero de la Ética, tal como es cada uno, así le parece el fin. Pero no está a nuestro alcance el modo propio de ser, sino que nos es dado por la naturaleza. Por lo tanto, nos es natural el perseguir el fin. Por lo tanto, no proviene del libre albedrío. Contra estas 5 objeciones que mencionamos, el set contra, ¿qué dice Tomás de Aquino en general? Que está lo que se dice en el Eclesiastés 15:14. Dios creó desde el principio al hombre y lo dejó en manos de su consejo. La glosa en Eclesiástico 15:14 dice, esto es en la libertad de su arbitrio. Vamos con el argumento pormenorizado del respondo en Santo Tomás de Aquino. En el hombre hay libre albedrío, dice Tomás. Hay libre albedrío. De no ser así, inútiles serían los consejos, las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, los premios y los castigos. Para demostrarlo hay que tener presente que hay seres que obran sin juicio previo alguno. Por ejemplo, una piedra que cae de arriba. Todos los seres carentes de razón. Otros obran con un juicio previo, pero no libre. Por ejemplo, los animales. La oveja que ve venir al lobo juzga que debe huir de él,
pero lo hace con un juicio natural y no libre, ya que no juzga analíticamente, sino con instinto natural. Y así con los juicios de todos los animales. En cambio, el hombre obra con juicio, puesto que, por su facultad cognoscitiva, juzga sobre lo que debe evitar o buscar. Como quiera que este juicio no proviene del instinto natural ante un caso concreto, sino de un análisis racional, se concluye que obra por un juicio libre, pudiendo decidirse por distintas cosas. Cuando se trata de algo contingente, la razón puede tomar direcciones contrarias. Esto es comprobable en los silogismos dialécticos y en las argumentaciones retóricas. Ahora bien, las acciones particulares son contingentes y por lo tanto el juicio de la razón sobre ellas puede seguir diversas direcciones, sin estar determinados a una sola. Por lo tanto es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo que es racional. Entonces hace una conexión Santo Tomás de Aquino con el libre albedrío y con lo racional. Vamos a las objeciones en particular. Habíamos dicho que todo el que tiene el libre albedrío hace lo que quiere, pero el hombre no hace lo que quiere, porque se había dicho en Romanos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Aquí nos responde que el apetito sensitivo, aun cuando esté sometido a la razón, sin embargo, puede oponérsele deseando algo contrario a lo que dicta la razón. Por lo tanto, este es el bien que rechaza el hombre cuando quiere, esto es, no desear en contra de la razón, como explica Agustín en aquel mismo texto. Vamos con la segunda. Habíamos dicho que en quien sea que tiene libre albedrío está querer y no querer, actuar y no actuar. Pero esto no es propio del hombre porque se decía en Romanos 9:16, el querer no es del que quiere, ni del que corre el correr. Y por lo tanto, no habría libre albedrío. Aquí no dice que aquella frase del apóstol no significa que el hombre no quiera ni corra con libre albedrío, sino que el libre albedrío no es suficiente para hacerlo si no es movido y ayudado por Dios. En tercer lugar, habíamos citado más bien el libro primero de la Metafísica de Aristóteles. Libre es lo autónomo, decía el Estagirita. Por lo tanto, lo que es movido por otro no es libre. Pero Dios mueve la voluntad, el corazón del rey está en manos de Dios y él lo dirige a donde le place, el Proverbio 21:1. Y en Filipenses 2:13 decíamos que Dios es el que obra en nosotros el querer y el hacer y por lo tanto no hay libre albedrío. Aquí no dice que, contra esto, dice que el libre albedrío es causa de su propio movimiento, ya que el hombre se mueve a sí mismo a obrar por su libre albedrío. Pero la libertad no precisa necesariamente que el sujeto libre sea la primera causa de sí mismo. Para que una causa sea causa de otra, para que una cosa sea causa de otra, tampoco se precisa que sea su primera causa. Dios es la primera causa que mueve tanto las causas naturales como las voluntarias. Y así, como al mover las causas naturales, no impide que sus actos sean naturales al mover las voluntarias. Tampoco impide que sus acciones sean voluntarias. Por el contrario, hace que lo sean, ya que en cada uno obra según su propio modo de ser. En cuarto lugar, se había dicho que quien tiene libre albedrío es dueño de sus actos, pero el hombre no es dueño de sus actos porque se dice en Jeremías 10:23, no está en manos del hombre trazarse caminos, ni en su mano dirigir el paso. Aquí no dice que cuando se dice que no está en manos del hombre trazarse caminos, hay que entenderlo de la ejecución de sus decisiones, que le pueden ser impedidas, lo quiera o no lo quiera. La elección nos pertenece, por supuesto que contando siempre con la ayuda divina. En quinto lugar, citábamos al filósofo, es decir, Aristóteles, en el libro tercero de la Ética. Tal como es cada uno, así le parece el fin. Pero no está a nuestro alcance el modo propio de ser, sino que nos es dado por la naturaleza. Por lo tanto, nos es natural perseguir el fin, y eso no proviene del libre albedrío. Aquí nos dice que en el hombre hay dos clases de cualidades, las naturales y las adquiridas. Las naturales pueden estar referidas bien a la parte intelectiva,
bien al cuerpo o a sus facultades propias, y por el hecho de que el hombre está conformado concretamente por una cualidad natural que afecta a su parte intelectiva, por naturaleza desea el último fin o bienaventuranza. Este deseo es natural y no depende del libre albedrío, como se desprende de la cuestión 82. En cambio, por lo que se refiere al cuerpo y a sus facultades, el hombre puede ser de una determinada manera por alguna cualidad natural, ya que tiene tal complexión o disposición por el influjo de algunas causas corporales que no pueden influir en la parte intelectiva, porque ésta no es acto de ningún cuerpo. Así, tal como es cada uno en sus cualidades corporales, así le parece el fin, ya que, en conformidad con su disposición, tiende a elegir una cosa o a rechazarla. Pero estas tendencias están sometidas al juicio racional, ya que el apetito inferior está sometido a la razón, como ya se había dicho anteriormente. Por eso no se pierde el libre albedrío. Las cualidades adquiridas son como hábitos y pasiones por cuyo influjo tendemos a unas cosas más que a otras. Pero estas tendencias también están sometidas al juicio de la razón. Lo mismo cabe decir de las cualidades, ya que adquirirlas o rechazarlas depende de nosotros, bien por causarlo o disponerlo. Así nada hay incompatible con el libre albedrío. Vamos entonces con el artículo segundo. El libre albedrío, ¿eso no es una potencia? Hay objeciones por las que parece que el libre albedrío no es una potencia. En primer lugar, el libre albedrío no es más que el juicio libre, pero el juicio no es una potencia, sino que un acto. Por lo tanto, el libre albedrío no es una potencia. En segundo lugar, se dice que el libre albedrío es una facultad de la voluntad y de la razón. Facultad quiere decir facilidad en la potencia, que proviene del hábito. Así, el libre albedrío es un hábito. Además, Bernardo dice, el libre albedrío es un hábito del alma libre, por lo tanto, no es una potencia. No sabemos a qué Bernardo se refiere en esta parte de Santo Tomás de Aquino. Puede ser que se trate de Bernardo de Claraval, no lo sabemos. En tercer lugar, ninguna potencia natural es anulada por el pecado, pero el libre albedrío es anulado por el pecado. Dice Agustín, al hacer el hombre mal uso del libre albedrío, se pierde y lo pierde. Por lo tanto, el libre albedrío no es una potencia. Nosotros habíamos visto en Agustín que si bien la naturaleza del libre albedrío es tener la facultad de elegir, el fin del libre albedrío es que usted lo use para el bien. Esa es la teoría, ¿no es cierto?, de Agustín en cuanto al libre albedrío. Porque si usted llegara a considerar solamente la naturaleza del libre albedrío, entonces usted no podría ser responsable de ninguno de sus actos, porque sería natural elegir tanto el mal como el bien. Pero Agustín añade este fin que tiene que tener el libre albedrío, es decir, se debe emplear para el bien. Y está hecho, decía Agustín, para escoger el bien. Si quieren saber más sobre el libre albedrío como por parte de Agustín, tienen que escuchar el podcast sobre el libre albedrío que está en nuestro canal. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Dice que está el hecho de que al parecer solo la potencia es sujeto del hábito, pero el libre albedrío es sujeto de la gracia, con cuya presencia elige el bien. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia. Veamos lo que dice en particular en el respondo. Aun cuando en su sentido gramatical libre albedrío significa un acto, sin embargo en el uso corriente llamamos libre albedrío a lo que es principio de este acto, esto es, aquello en virtud de lo que el hombre juzga libremente. En nosotros el principio de un acto es tanto la potencia como el hábito, pues decimos que conocemos algo por la ciencia o por la potencia intelectiva. Por lo tanto es necesario que el libre albedrío sea una potencia o un hábito o una potencia juntamente con algún hábito. Que no es un hábito ni una potencia juntamente con un hábito es evidente por dos razones.
En primer lugar, porque de ser un hábito, necesariamente sería un hábito natural, ya que natural al hombre es tener libre albedrío. Pero en nosotros no hay ningún hábito natural con respecto a lo sometido al libre albedrío, ya que aquello a lo que se orientan los hábitos naturales tendemos por naturaleza como a sentir a los primeros principios. Aquello a lo que tendemos naturalmente no está sujeto al libre albedrío, como dijimos al hablar del deseo de felicidad. Por eso, que sea un hábito natural va contra la esencia misma del libre albedrío. Y ser un hábito no natural sería contrario a su carácter de natural. Hay que concluir, por lo tanto, de ninguna manera el libre albedrío es un hábito. De ninguna manera. En la segunda, porque como se dice en el segundo libro de la Ética de Nicómaco, de Aristóteles, hábito es aquello por lo que nos encontramos bien o mal dispuestos con respecto a las pasiones o a los actos. Pues por la templanza nos encontramos bien dispuestos para las concupiscencias y mal por la intemperancia. También por la ciencia nos encontramos bien para el acto del entendimiento, para conocer lo verdadero, y mal para lo contrario. En cambio, el libre albedrío es diferente para elegir bien o mal. Consecuentemente, es imposible que sea un hábito, por tanto hay que concluir que es una potencia. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que el libre albedrío no es más que un juicio libre, pero el juicio no es una potencia sino que un acto. Aquí nos dice que es costumbre designar la potencia con el nombre de acto. Así el juicio libre, que es un acto, da nombre a la potencia que es su principio. De no ser así, si el libre albedrío fuese un acto, no permanecería siempre en el hombre. En la segunda parte se decía que el libre albedrío es una facultad de la voluntad y la razón. Facultad quiere decir facilidad en la potencia, pero proviene del hábito. Así el libre albedrío es un hábito. Y además decía Bernardo que el libre albedrío es un hábito del alma libre, por lo tanto no es una potencia. Aquí nos dice que facultad a veces designa la potencia dispuesta para obrar. En este sentido entra en la definición del libre albedrío. Bernardo toma el hábito no en contraposición a la potencia, sino en cuanto que significa una cierta disposición por la que de algún modo alguien se ordena al acto. Y esto le compete tanto a la potencia como al hábito, pues la potencia hace que el hombre pueda obrar, y el hábito hace que sea apto para obrar bien o mal. En tercer lugar, habíamos dicho que ninguna potencia natural es anulada por el pecado, pero el libre albedrío es anulado por el pecado. Dice Agustín, al hacer el hombre mal uso del libre albedrío, se pierde y lo pierde. Aquí no dice que se dice que el hombre al pecar perdió el libre albedrío, no en cuanto a la libertad natural o de coacción, sino en cuanto a estar libre de culpa y de miseria. De esto hablaremos más adelante en el tratado llamado Moral, en la segunda parte de esta obra. Así que lo deja para otra ocasión el tema en cuanto al libre albedrío y el pecado. Vamos con el artículo tercero. ¿El libre albedrío es o no es una potencia apetitiva? Hay objeciones por las que parece que el libre albedrío no es una potencia apetitiva, sino cognoscitiva. En primer lugar, dice el Damasceno, el libre albedrío acompaña estrechamente a la razón, pero la razón es una potencia cognoscitiva, por lo tanto el libre albedrío es una potencia cognoscitiva. En segundo lugar, dice, libre albedrío es casi como decir juicio libre, pero juzgar es un acto de la facultad cognoscitiva y por lo tanto el libre albedrío es una potencia cognoscitiva. En tercer lugar, propia del libre albedrío es la elección. Pero la elección parece pertenecer al conocimiento, porque la elección implica una cierta comparación de una cosa con otra, lo cual es propio de la facultad cognoscitiva. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia cognoscitiva. Contra esto está lo que dice el filósofo en la Ética, libro 3, filósofo, recordemos siempre que es Aristóteles. ¿Y qué decía en la Ética? Decía que la elección es el deseo de aquello que está en nuestro poder. Pero el deseo es un acto de la potencia apetitiva, por lo tanto también lo es la elección. Ahora bien, el libre albedrío es aquello por lo que elegimos, por lo tanto el libre albedrío es una potencia apetitiva.
Vamos con el respondo. La elección es lo propio del libre albedrío, y por eso se dice que tenemos libre albedrío, porque podemos aceptar algo o rehusarlo, y esto es elegir. De este modo, la naturaleza del libre albedrío debe ser analizada a partir de la elección. En la elección coinciden en parte la facultad cognoscitiva y en parte la facultad apetitiva. Por parte de la facultad cognoscitiva, se precisa la deliberación o consejo por el que se juzga sobre lo que ha de ser preferido. Por parte de la facultad apetitiva, se precisa el acto del apetito aceptando lo determinado por el consejo. Así, Aristóteles en el cuarto libro de la Ética Nicómaco, en cierto momento deja en duda si la elección pertenece principalmente a la facultad cognoscitiva o a la apetitiva, pues dice que la elección es un entendimiento apetitivo o un apetitivo intelecto. Pero en el tercer libro de la Ética se inclina por afirmar que se trata de un apetito intelectivo, llamado elección al deseo dependiente de un consejo. El porqué de esto radica en que el objeto de la elección son los medios que llevan a un fin, y el medio en cuanto tal es el bien llamado útil. Por lo tanto, como quiera que el bien en cuanto tal es el objeto del apetito, se sigue que la elección es sobre todo un acto de la potencia apetitiva. Consecuentemente, el libre albedrío es una potencia apetitiva. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos citado al Damasceno en cuanto a que el libre albedrío acompaña estrechamente a la razón, pero la razón es una potencia cognoscitiva y por lo tanto el libre albedrío es cognoscitivo. Aquí nos dice que las potencias apetitivas acompañan siempre a las aprensivas. Por eso dice el Damasceno que el libre albedrío acompaña estrechamente a la razón. En segundo lugar, habíamos dicho que decir libre albedrío es casi como decir juicio libre, pero juzgar es un acto de la facultad cognoscitiva. Aquí nos dice que el juicio es como la conclusión y determinación del consejo. El consejo está determinado primero por el dictamen de la razón y segundo por la aceptación del apetito. Por eso el filósofo en la Ética 3 dice: después de haber formado un juicio por el consejo, deseamos en conformidad con dicho consejo. De este modo, la misma elección es como una especie de juicio del que toma su nombre el libre albedrío. En tercer lugar, habíamos dicho que propia del libre albedrío es la elección, pero la elección parece pertenecer al conocimiento porque la elección implica una cierta comparación de una cosa con otra, lo cual es principio de la facultad cognoscitiva, y ahí se deducía que el libre albedrío es una facultad cognoscitiva. Pero aquí no nos dice que la relación implicada en el nombre de elección está referida al consejo precedente propio de la razón, pues el apetito, aun cuando no es capaz de relacionar, sin embargo, en cuanto que es movido por una potencia cognoscitiva que sí relaciona, guarda cierta semejanza en cuanto que prefiere una cosa a la otra. Vamos con el artículo cuarto, entonces, y último de esta cuestión 83, Suma Teológica, parte primera. El artículo cuarto, entonces, ¿el libre albedrío es o no es una potencia distinta de la voluntad? ¿El libre albedrío es o no es una potencia distinta de la voluntad? Hay objeciones por las que parece que el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. En primer lugar, el Damasceno, en el libro 2, dice que una cosa es la celesis y otra distinta es la bulesis. La celesis es la voluntad. Bulesis parece ser el libre albedrío porque bulesis, según dice, es la voluntad que quiere algo como resultado de la comparación de una cosa con otra. Por lo tanto, parece que el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. En segundo lugar, las potencias son conocidas por los actos, pero la elección, acto del libre albedrío, es distinta de la voluntad, como se dice en la Ética tercera, porque la voluntad tiene por objeto el fin y la elección, aquello que se ordena al fin. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. En tercer lugar, la voluntad es apetito intelectivo, pero por parte del entendimiento hay dos potencias, la agente y la posible. Por lo tanto, también en el apetito intelectivo,
debe haber otra potencia además de la voluntad. Parece que esta no es más que el libre albedrío. Por lo tanto, el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. Contra esto está lo que dice el Damasceno en el libro tercero. El libre albedrío no es más que la voluntad. Vamos con el respondo. Es necesario que las potencias apetitivas sean proporcionadas a las aprensivas, como se dijo anteriormente. Ahora bien, lo que en la percepción intelectiva es el entendimiento con respecto a la razón, eso mismo es en el apetito la voluntad con respecto al libre albedrío, que no es otra cosa que la facultad de elección. Esto resulta claro por la correlación de sus actos y de sus objetos, pues entender implica la simple percepción de una cosa. Por eso y en rigor solo entendemos los principios que se conocen por sí mismos sin un proceso comparativo. Razonar consiste propiamente en pasar del conocimiento de una cosa al conocimiento de otra. Por eso el objeto propio del razonamiento son las conclusiones a las que se llega por medio de los principios. Por parte del apetito, querer significa el simple deseo de algo. Por eso se dice que la voluntad tiene por objeto el fin deseado por sí mismo. Elegir significa querer una cosa para conseguir otra. Por eso, su objeto propio son los medios que llevan al fin. Ahora bien, lo que en el orden cognoscitivo es el principio con respecto a la conclusión, a la que asentimos por los principios, eso mismo es en el orden apetitivo el fin con respecto a los mismos deseados por razón del fin. Es evidente que, así como el entendimiento se relaciona con la razón, así también lo hace la voluntad con la facultad electiva, esto es, el libre albedrío. Ya se había demostrado que entender y razonar son actos de una misma potencia, al igual que el reposo y el movimiento. Por eso, una misma potencia es también la que elige y la que quiere. Consecuentemente, la voluntad y el libre albedrío no son dos potencias, sino que en verdad son una. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en el Damasceno existían dos conceptos: celesis, que es la voluntad, y bulesis, que era el libre albedrío. Pero aquí no dice que la bulesis y la celesis se distinguen no por la diversidad de potencias, sino por la de los actos, pero son una misma potencia. En segundo lugar, habíamos dicho que las potencias son conocidas por los actos, pero la elección, acto del libre albedrío, es distinta de la voluntad. Y se había citado el tercer libro de la Ética, porque la voluntad tiene por objeto el fin y la elección, aquello que se ordena al fin. Aquí no dice que la elección y la voluntad, esto es, el mismo querer, son diversos actos, sin embargo pertenecen a una potencia como el entender y el racionar, como acabamos de decir. En tercer lugar, habíamos dicho que la voluntad es apetito intelectivo, pero por parte del entendimiento hay dos potencias, la agente y la posible. Por lo tanto, también en el apetito intelectivo debe haber otra potencia además de la voluntad, y parece que esta no es más que el libre albedrío. Aquí no dice que el entendimiento se relaciona con la voluntad como motor, por eso no conviene que la voluntad se distinga entre la agente y el posible. Esto ha sido entonces la cuestión 83 sobre el libre albedrío, suma teológica, parte primera. Por lo tanto, debemos concluir que el libre albedrío es una potencia, y es una potencia apetitiva. Es una potencia apetitiva y no cognoscitiva. Pero en las cuestiones disputadas, nosotros habíamos visto que en realidad el libre albedrío sí era una potencia cognoscitiva, tenía juicio en verdad. Entonces pareciera haber una contradicción, pareciera haber una retractación en Santo Tomás de Aquino. La verdad es que esto no lo sabemos, pero sí sabemos que por lo menos en la suma teológica que estamos viendo, el libre albedrío es una potencia, y es una potencia apetitiva, primero que todo, apetitiva.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Que estén muy bien, cuídense. Chao.